Bien, continuamos en la revista 110. Le damos la bienvenida a el licenciado Carlos Torres. Carlos Torres, presidente del Audiología, que le pedimos que antes de terminar el año volviera a nuestro programa y nos hablara un poquito de esos consejos tan importantes como son evaluar su audición y buscar cómo escuchar mejor. Bienvenido. Una variante, Carlos, de que ya yo llevo 15 días con mi prótesis y quiero decir que he descubierto un nuevo mundo auditivo. Estoy oyendo cosas que a veces ni siquiera quisiera oír. Y le damos las gracias. Le damos las gracias. Que antes no oía. Sobre todo que estábamos hablando y vamos a hablar antes y después de ti. Parece que Michelle diseñó un programa hoy de relevo. Porque tuvimos al doctor Cruz Jiminián de relevo, vamos a tener a una persona que es un relevo dentro de un rato, y tuvimos a Silvana, que es un relevo de la antigüedad que tú eres. Así es que yo quiero darle las gracias porque hizo un trabajo muy minucioso de sonidos. En efecto, te quiero decir que el solo resultado de lo que hicieron con estos aparatitos valió la pena. Doctor, y eso, perdóname, eso es sumamente importante, doctor, porque hay mucha gente que tiene problemas de audición. Y no lo sabe. Y no lo sabe, no lo sabe. Bien, Carlos, adelante. A mí me emociona escuchar esto después de los años que andamos conociendo. Te da envidia. Sí, no, pero te digo esto porque... A uno no le gusta que los hijos sepan mucho. Sí, lo sé. Yo he repetido muchas veces que tengo 21 años ya en República Dominicana. Y mi hija tenía 9 meses en aquel momento. Tiene 22. Ahora tiene 22 y en efecto está caminando el relevo, como parece que Michelle también está ahí. Hace rato que Michelle está. Y aún así te pone a oír. Aún así te pone a oír, ¿no? Tiene 22 la niña. Dicen que cuando tú te pones a hacer gimnasia o deporte y tienes mucho tiempo sin hacer, al cabo de 48 horas te duelen músculos que tú no sabías ni que existían, ¿verdad? Sí. Ni que existían, te aparecen músculos con dolores. Sí. Lo mismo ocurre cuando tú vas a recuperar la audición después de que vayan pasando años en la que va cayendo inexorablemente, porque si tú consigues vivir muchos años, todo se va a caer, entre otras cosas la audición, y cuando la audición se va cayendo poco a poco, hay sonidos de la vida, hay te quieros de la vida, hay problemas de la vida que tú dejas de escuchar, pero esos te quieros o esos problemas de la vida forman parte de la vida, porque si no los tienes, tú sobrevives, no vives. Es muy distinto sobrevivir que vivir. Yo tengo que decir que hace unos días tuve un vaído, una caída, y me rompí la muñeca, parte del coxis, y tuvo que ver con medio como un susto. Yo estaba subiendo una escalera de solamente un solo escalón, y me desplomé. Tuvo que ver con algo vestibular, tuvo que ver con algo también de un cierto mareo, y no lo digo para que le diga, oh, pobrecito, no voy por ahí. Voy por el hecho de que, después de haberme hecho ahora unos estudios, resulta que también tengo osteoporosis. Es decir, también los huesos, uno los tiene más débiles a medida que pasan los años, ¿no? Y fíjense, tener los huesos más débiles forma parte de tener ya 58 años de edad o tener una edad. Oír mal tiene que ver también con eso. Pero ¿saben qué? Esa combinación de oír mal, oír peor, oír menos de lo que te toca, unido, atención, unido a que tus huesos no están igual, te hace que vivas en mayor riesgo, porque oír mal, Julito, esto tengo que decir, y vete también, ahora tú estás protegido, multiplica por 6 el riesgo de caídas, multiplica por 6 el riesgo de caídas a partir de una cierta edad. ¿Y qué ocurre cuando tienes una cierta edad y te caes? Que romperse una muñeca es muy fácil, romperse la cadera es muy fácil, y eso te deja medio inválido. Ya no es solo un problema auditivo, es las consecuencias que puede tener para ti y para toda la familia. Bien, Carlos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Una evaluación? ¿Qué tipo de evaluación y cuáles son las posibles soluciones? Bien, obviamente uno debe chequearse el cuerpo y debe chequearse la audición también a medida que van pasando los años. Y además porque no es lo mismo oír que entender. Cuando vamos creciendo, creemos que seguimos oyendo. Lo que pasa es que comprendemos mucho menos, porque el cerebro se pasa... Pero ¿por qué tú dices a veces oír y entender? Sí. Oír y escuchar es diferente. No, exactamente, no es lo mismo. Fijaros,
Me pueden oír y no escucharme. Es muy simple. Ustedes quítense los lentes y siguen viendo. Pero no pueden distinguir exactamente lo que tienen delante. Pero siguen viendo. Ustedes ven. Pero no pueden distinguir con la misma precisión lo que tienen delante. Oír es simplemente oír sonidos. Entender es comprender el lenguaje, comprender con precisión. Los humanos nos diferenciamos de los animales por muchas cosas, pero una de ellas es el lenguaje. ¿Y de qué sirve oír un lenguaje o que ustedes me estén oyendo de este firme? Ahora ustedes me oyen, pero no me entienden. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Lo que Michel me preguntaba es, primero uno tiene que evaluarse la audición, y cuando descubre que tiene esa pequeña alteración auditiva, como pasa con la vista, entonces lo inteligente es corregirla, porque entonces dejas de sobrevivir, vives plenamente, que es lo que estamos pudiendo comprobar también con mucha felicidad con el doctor Hassim. ¿Qué quiero decir con eso? Que el cerebro vive permanentemente en una lucha contra el ruido. Esto a nadie le da mente. ¿Por qué? Porque el ruido atenta a la comprensión del lenguaje, la comprensión sonora, atenta contra las conversaciones, que es lo que los humanos queremos, entender con quién tú hablas, con quién tú estás. Y toda la vida debe ser así. Si tú tienes ya una cierta edad y te cuesta comprender, debes hacer un esfuerzo mucho más grande para entender. Y cuando tú haces esfuerzo muy grande, ¿qué ocurre? Que la batería de tu cuerpo se cae. Tú no tienes energía para aguantar todo el día. Conclusión, hace falta poder resolver mediante los dispositivos de ayuda auditiva, y por eso trajimos aquí Oticon More. Y este dispositivo que se llama Oticon More es el que orienta a la persona en medio del ruido y le enfoca hacia las palabras y hacia las voces. Y cuando consigues orientar hacia las palabras y las voces, tú mantienes la batería de tu cuerpo más tiempo, porque no tienes que cansarte tanto para comprender. Y eso te alarga la vida. Y eso te permite eso te rejuvenece. Y te lo digo así, Julito. ¿Qué tipo de evaluación para la audición hay que hacerse y dónde? Hay que hacerse una audiometría. Hay que hacerse una audiometría que, por suerte, la cubren todas las ARS. Usted solo necesita la indicación de su médico para hacerse el estudio auditivo, la audiometría. Usted puede acudir a cualquiera de los centros que hay en el país, y nosotros, en la audiología, le vamos a atender desde Barahona hasta Higüey, desde Puerto Plata hasta Santo Domingo. Usted solo tiene que marcar la audiobiología y verá cómo estamos en todas las partes del país para ayudarles a primero saber qué es lo que tiene. Y ahora que estamos en Navidad, y esto es lo importante, continuamos después de 16 años con una campaña que se llama Nadie sin oír en Navidad. Yo cuando llegué al país veía aquello 0 niños descalzos. Recuerdo muy bien, 0 niños descalzos. Más o menos creo que se consiguió. Ahora deberíamos hacer Nadie sin oír en Navidad. ¿Y por qué? Porque es el momento en que vamos a compartir, que nos vamos a juntar, que la gente del campo verá a su abuelo, a su abuela, a la gente, el que viene de Nueva York lo mismo. Pero qué triste verlos un día al año y que ese día te oigan pero no te entiendan. Sí. Tú no puedes recordar lo que no has oído. No lo puedes recordar si no lo escuchaste. Y en esta campaña, ¿qué beneficio? ¿Eso es para la adquisición de las audiometrías o de los aparatos? De las dos cosas. Nosotros les vamos a beneficiar tanto con los estudios auditivos como con los dispositivos auditivos, con los aparatos, que como ya sabemos son biónicos, no se ven, ya no tienen nada que ver con lo que había antiguamente, son inteligentes, te botan los ruidos y lo más importante, si ustedes van a hacer un pequeño esfuerzo estas Navidades en regalarle algo a un familiar, regálenle en este caso que vivan y no que no sobrevivan, es decir, que puedan oír bien para siempre. 60%. 60%. Wow. Nuestros audiólogos, entre ellos Silvana, renuncian durante este periodo a una parte importante de sus emolumentos para que nadie se quede sin oír en Navidad. Y creo que vale la pena, y agradezco mucho al programa el que me permitáis poder llegar a los hogares, a las familias, para que esto lo aprovechen. Brevemente, ahora. Perdón, ¿y qué tiempo dura el proceso para una gente que va hoy a su consulta, para que no oye bien y que pueda oír? ¿Qué tiempo dura? La evaluación de la audición puede durar en máximo 1 hora. Digo máximo porque depende de la persona y los tipos de estudio, porque no hay uno, hay más estudios auditivos. La evaluación se evalúa en cantidad, en calidad y en comprensión del lenguaje, ¿de acuerdo? Y cuando todo esto lo tienes claro, se hace la prueba auditiva y como hacemos con todos los pacientes, cada aparato tiene hasta 30 millones de combinaciones, se ajusta a la persona
porque con inteligencia artificial se va adaptando al paciente, y al final el paciente acaba integrándose como tus zapatos se integran contigo, como los anillos acaban siendo parte de ti, como la ropa acaba siendo parte de ti y tu propia personalidad. Aquí con esto nos ocurre lo mismo. Creo que vale la pena que aprovechen ahora, porque el 6 de enero, que es el Día de Reyes, se termina, ¿sí? Porque este esfuerzo lo hacemos para que nadie se quede sin oír en Navidad en estos momentos. Que nadie sin oír en Navidad, en la audiología, búsquelo, en todo le vamos a poner... Doctor Delgado número 1, ¿verdad? Ajá, en la calle Doctor Delgado número 1, acá en Santo Domingo, en Gazcue, y yo les voy a dar un número de teléfono porque mi compañero Sebastián está atento a quien quiera poner una cita y aprovechar la campaña. ¿Me permiten si les doy el número? Es el 829-599-4311. 829-599-4311. Bien. Aprovechenlo. Ahí está en pantalla. Bien. Señores, vamos a agradecer al licenciado Carlos Torres que nos acompañara en el día de hoy, a exhortarlos a todos a visitar la audiología y aprovechar esta iniciativa de Nadie sin oír en Navidad. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros y feliz Navidad. Bien. Ahora sí, ahora le decimos. Pausamos.